Vámonos a Segunda de Samuel capítulo 6. Si alguien me puede prender las luces, se lo agradeceré mucho. Y la... Si te pudieras poner de pie un momento. ¿Lo tienes ya? Segunda de Samuel capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Con eso comenzamos. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 12. Debería de estar por aquí en la pantalla esa cita. Dice de la siguiente manera. Déjenme leerla una ocasión yo y luego la leemos ese mismo versículo todos juntos. Dice así: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Sí? Lo leemos parejitos, fuertes. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Padre, anhelamos, Señor, de una manera muy especial que en esta mañana, Señor, tú nos ministres, tú nos bendigas, tu palabra sea esa palabra clara, viva y eficaz como siempre ha sido, pero que ahora, Señor Padre, pueda romper todo paradigma y pueda quitar, Señor, todo estorbo de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro entorno, Señor, porque estamos, Señor, firmes creyendo esta palabra que es el tiempo de cosecha abundante para nuestras vidas. Muchas gracias por cada uno de tus hijos, por permitirme en este momento tomar este lugar. Queremos darte a ti siempre la gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿No te sientes y dale una sonrisa a alguien? Ahí voltea con alguien, dale una sonrisa, dile: hola, Dios te bendiga, feliz domingo, qué bueno que estás aquí. Después de eso ya te puedes sentar. Amén. Tiempo de cosecha. Tiempo de cosecha. Y yo quiero hablar sobre este pasaje. Y aunque el mensaje es sobre tiempo de cosecha, yo quiero llamarle a este mensaje quitando los estorbos. ¿Cómo se llama este mensaje? Quitando los estorbos. Cuando hablamos de quitar los estorbos, por favor, no te vayas a cambiar de lugar, ni vayas a voltear a ver al que está ahí pensando que el que está ahí es tu estorbo. No. Hoy vamos a ver cómo fue que la casa de Obed-edom fue bendecida, porque esto es lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Que le fue dado aviso al rey David y fueron a decirle, no fue un informante, ¿verdad? No vayan a pensar mal, fue un informante, fue alguien con muy buena intención a darle el aviso al rey diciendo, ¿qué le dijo? La casa de Obed-edom y todo lo que tiene ha sido bendecido a causa del arca de Dios. ¿Qué había acontecido? ¿Qué había pasado? Si tú lees con detenimiento el completo del pasaje, desde el versículo primero, empieza así la historia. Dice que David, cuando llega ya a la plenitud del reino, a ocupar el trono sobre las 12 tribus de Israel, entonces la primera intención que él tiene es traer el arca de Dios, el arca del pacto, a la ciudad de Jerusalén y ahí establecerla, ¿verdad? En el tiempo antiguo el arca del pacto había estado en Mizpa, y después fue llevada por los filisteos, y cuando los filisteos la volvieron a la casa de Abinadab.
y estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Por aquí tengo las citas, ahorita las vamos a estar leyendo para enterarnos plenamente, documentarnos sobre este tema. Pero dice que este pasaje, capítulo 6 de Segunda de Samuel, la intención de David es traer el arca del pacto. Entonces dice que junta a los príncipes, a los ancianos de la nación, y van y traen el arca del pacto. Ahora, este pasaje lo vamos a tomar como base para nosotros ver por qué causa la bendición se derramó de una manera tan visible, tan palpable, tan plena en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos quieren que la bendición esté sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia? Entonces dice que le fue dado aviso a David diciendo: la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. ¿Dónde vivía Obed? Este hombre vivía a las afueras de Jerusalén y tenía un campo, había comprado un campo. Y yo quiero enterarme, no dice la escritura específicamente en qué fue bendecido, nomás dice que fue bendecido en todo. Y si este hombre vivía en el campo, sin duda tenía, ¿qué es lo que comúnmente uno tiene en el campo? ¿Qué es lo que uno tiene, la gente que vive en las granjas, en los ranchos, en las parcelas? ¿Qué normalmente tienes? Pues tienes tus ganados, tienes tus crías de vacas, de ovejas y de todo tipo de animales, ¿verdad? Y aparte tienes tus sembradíos, tus campos. Así que el arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed. 3 meses. ¿Por qué causa se quedó el arca del pacto en la casa de Obed? Obed pidió que el arca del pacto se quedara ahí. No, el arca del pacto debería estar en el santuario, en el templo. Pero dice que entonces el arca del pacto la traen de la casa de Abinadab. Abinadab la había tenido por el espacio de 20 años, había estado en la casa de Abinadab. Y entonces cuando la mueven de la casa de Abinadab, escucha bien, David va y trae el arca del pacto de la casa de Abinadab. Pero cuando vienen caminando con el arca del pacto, dice que en cierto lugar los bueyes que jalaban la carreta tropiezan, y entonces dice que Usa, un hijo de Abinadab, extiende su mano para detener el arca del pacto, que no se cayese, y dice que en ese instante cayó fulminado Usa. Y entonces David se entristece y todo el pueblo, y entonces detienen la marcha, y David ordena, escucha bien, David ordena, dice: metan el arca del pacto en casa de Abinadab. Y ahí se queda el arca del pacto. Abinadab no la pidió, no la buscó. Perdón, el Obed-Edom. Y así están en el y entonces se queda ahí el arca del pacto. Nadie pensaría, ¿verdad? Yo creo que si alguno de nosotros hubiera sido vecino de Obed-Edom, yo creo que nadie tuvo envidia. Nadie hubiera tenido envidia. ¿Tú hubieras tenido envidia, Luis? David, déjamela a mí, ¿verdad? De frente tú hubieras tenido envidia. David, si no la quiero, tráigala a mi casa, ¿verdad? ¿Sabes por qué nadie hubiera tenido envidia? Porque Usa, un buen hombre, un hombre íntegro, un hombre fiel, que iba acompañando esta caravana precisamente porque tenía el interés de salvaguardar el traslado del arca del pacto, porque ellos la habían tenido por 20 años. Yo creo que era un hombre joven. Yo creo que a su temprana edad le preguntó a su papá: papá, ¿qué es esto que tenemos aquí en casa? Hijo, esto es el elemento más representativo de nuestra fe. Esto representa el pacto de Dios con Israel. Esto representa lo celestial. Es lo de más valor sobre la tierra de parte de Dios. Yo creo que Usa creció sabiendo lo que aquel objeto representaba, ¿verdad? Pero cuando lo toca, dice que cae muerto. Y entonces se queda el arca del pacto en la casa de Obed. Lo que sucede después, si hay una separación entre el versículo 11 y el versículo 12, y hay ahí un encabezado. Si tienes en tu Biblia, puede ser que con letras negritas dice: David trae el arca a Jerusalén. Hay una separación, o sea,
pasó un tiempo, 3 meses pasaron entre el versículo 11 y el versículo 12, 3 meses. Y lo segundo que sabe David del arca del pacto es que está generando una bendición. Ahora, ¿cómo es que este que vino a dar la noticia se refería a lo que estaba sucediendo en la casa de Obed como bendición? Llegaría, tocaría la puerta y le diría: Obed, ¿cómo te sientes en estos últimos 3 meses? Y yo creo que él le haber dicho: me siento bien bendecido. La pura bendición, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen bendecido y en victoria, ¿verdad? Otros dicen más que bendecido. ¿Qué crees que le...? No, es que no fue nadie a tocarle la puerta. Los que pasaban por ese mismo camino donde David había detenido la marcha, la caravana, observaban y veían la casa de Obed. Y empezaron a ver que todo estaba cambiando, que todo empezaba a ser diferente. Empezaron a ver aquel lugar próspero, los campos verdes, los sembradíos. 3 meses más o menos es el tiempo en que los granos, cualquier sembradío de trigo, de milpa, de maíz, de milo, o algunos le conocen como sorgo, todos estos granos, más o menos es aproximado el tiempo que tienen para que llegue a su edad casi de cosecha, casi madura. Y yo creo que todos veían el campo de Obed-Edom y decían: wow, qué diferencia, ¿verdad? Acá está la parcela de Efrén, allá está la de Pablo, allá está la de Pepe, y mira qué diferente. Y solamente el sembradío de Obed está al 100%. Wow, ¿qué es? Y entonces todos dijeron que es a causa del arca del pacto que está en la casa de Obed-Edom. Ahora, este mensaje se llama quitando los estorbos. Yo quiero darle un giro por un momento a la prédica, y quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Vamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, en el capítulo 3. ¿Lo tienes? El versículo 7. Oye, todo el mensaje iba padre, ¿verdad? Hasta que llegamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a empezar a ver cuáles pueden ser algunos posibles estorbos. Dice nuestro hermano Pedro: vosotros maridos. Sí, le estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Maridos, esposos. Vosotros maridos, vivid con ellas, con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Cómo se llama este mensaje? Quitando los estorbos. Ahora, si nosotros comparamos este pasaje con Efesios capítulo 5, en el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Son casi similares. Pero, bueno, dice aquí el apóstol Pedro: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si tienen estorbo mis oraciones, entonces también lo que yo estoy pidiendo en la oración va a ser estorbado. Ahora, pero no es todo. Mira, vamos ahí, Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3. Ahora vamos al versículo primero, al versículo. Asimismo vosotras, mujeres, ¿cuántas mujeres esposas hay aquí? Dice: estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, aquí también hay un estorbo. Dice que para que también los que no creen en la palabra, o sea, que si yo como esposo no valoro, no honro, no respeto a mi esposa, mis oraciones van a ser estorbadas. Y si mi esposa no se sujeta, entonces también va a ser un estorbo para que los que no han creído crean. Ahora, volvemos un poquito a Efesios capítulo 5 y dice el verso 21, donde empieza este párrafo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo esto lo vamos a hacer en el temor de Dios. Pero luego dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué creo yo que sucedió en la casa de Obed-Edom? ¿Qué creo yo? No dice la Biblia qué pasó, no dice qué empezó a cambiar, qué fue lo que provocó la bendición. Muchas veces nosotros creemos que la bendición viene solamente porque tenemos necesidad de, o muchas veces la bendición viene por cuánto insistimos y cuánto clamamos. Y desde luego Dios ve tu necesidad, y desde luego Dios escucha tu oración y tu clamor, y Él quiere bendecirte. Pero, ¿sabes qué creo que pasó en la casa de Obed? ¿Sabes qué creo? Yo creo que él vivía como el común de los demás. Yo creo que él vivía la vida al día como la vivimos normalmente todos. Yo creo que se levantaba temprano, ¿verdad? Y agarraba el periódico, y mientras leía el periódico se tomaba su tacita de café, se comía su panecito, ¿verdad? Y luego dice: me voy a la labor, me voy a cuidar a los animalitos. Hago la vida común, ¿verdad? Como todo el mundo lo hace. Pero resulta que un buen día, algo sucede. Escucha que pasan los ancianos de Israel por enfrente de su casa. Ve que va una gran comitiva, y van los cánticos, y va la alabanza, y va el rey encabezando la comitiva. Y dice: ¿qué está pasando? Y luego de regreso viene aquella algarabía, aquella fiesta. Pero resulta que frente a su casa todo el mundo se queda callado, todo el mundo se queda quieto, y en lugar de que haya cánticos, ahora hay lamentos, porque dice que el corazón de David se entristeció a causa de Usa. Y luego le tocan a la puerta y le dicen: de parte del rey, traemos esto para dejarlo en tu casa. Y sus ojos se deslumbran al ver aquella caja forrada de oro. Y él sabía lo que era. Quizás nunca la había visto. Había unos querubines frente uno del otro, con sus alas abiertas, casi se tocaba el uno al otro. Y él sabía lo que era aquello. Y escuchó lo que había pasado fuera de su casa. Y no pudo decir que no, aquí se va a quedar. Ahora, recordando un poquito la experiencia de Jacob cuando estuvo en Betel, aquel sueño, ¿cuántos recuerdan que Jacob tuvo un sueño de la escalera, etcétera? ¿Te acuerdas la expresión que menciona Jacob cuando dice acerca del lugar? Dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible. Y yo creo que la expresión de Obed cuando le traen el arca y la dejan ahí en la sala de su casa, yo creo que haber dicho lo mismo: cuán terrible se ha vuelto este lugar. Y lo que a continuación sucede en los próximos meses, esto es lo que cambia su historia. Porque ve aquel objeto con respeto, con temor, con reverencia, con cuidado. Empieza a recordar las historias que le habían contado de niño. El arca del pacto representaba para el pueblo de Israel lo más sublime, lo más grande, el testimonio más grande de la fidelidad de Dios. Menciono breve que en el interior de aquella caja
estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Allí estaba, en el interior de aquella casa. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció, la vara de Aarón. Y estaba el maná del cielo. Todo el maná al día siguiente ya no servía. Pero ese que estaba en el interior del arca del pacto, ese no se echó a perder. ¿Qué representan cada una de estas tres cosas? Las tablas de la ley representan mandamientos, estatutos, ordenanzas, guianza, dirección. Gracias. La importancia de conducir nuestras vidas por la palabra de Dios. Jesús en varias ocasiones, cuando vinieron a cuestionarle y a preguntándole, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Vino aquel hombre rico y le dijo, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice los mandamientos. ¿Lo sabes? Sí. Guarda los mandamientos. Y le menciona algunos de estos mandamientos. Son fundamentales, son vitales para nuestra vida. ¿Qué representa la vara de Aarón? Representa autoridad, gobierno, representa ministerio. El siervo de Dios, el escogido de Dios, el ministerio que Dios levanta. ¿Qué representa el maná? Representa de nuestra parte dependencia de Dios, pero de parte de Dios hacia nosotros representa provisión. Cuando Obed recibe en su casa el arca del pacto, yo creo que su mente empieza a trabajar y a recordar todo lo que había escuchado desde niño, todas las historias, todas las anécdotas, y empieza su mente a recordar todo lo que aquello representa. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestras vidas. No te muevas de esa palabra ni a izquierda ni a derecha. Camina en la palabra para que te vaya bien, para que sea bendición sobre tu vida. Cuando él vea y que recuerda que ahí en el interior hay maná, de aquel que descendía del cielo, él recuerda, él dice, esto habla de que yo dependo de Dios, mi vida depende de Dios, pero que Dios es fiel, que puntualmente, cabalmente, Él hace que descienda la bendición sobre nuestras vidas. Cuando Él recuerda que allí está la vara de almendro que reverdeció y que floreció, la vara que tenía inscrito el nombre de Aarón, Él dice, yo debo de estar dependiente, obediente de mis líderes espirituales, porque ellos son los que proveen el alimento espiritual y los que hacen que mi vida camine en orden espiritual. Y yo creo que empezó a haber un cambio. Empezó a haber un cambio. Yo creo que aquel hombre empezó a cambiar su conducta y sus hábitos. Yo creo que aquel hombre no dejó que aquello pasara desapercibido. Yo creo que aquel hombre empezó a tomar sus jornadas de oración. Porque pudo ser que él se comparara diciendo, si Usa, que era un hombre consagrado, si Usa, que era un hombre íntegro, fiel, si Usa, que era un hombre de testimonio, un hombre espiritual, un hombre prudente, cayó muerto. Y yo creo que este hombre empezó a caer. Y yo le leí hace un momento Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, comparado con capítulo 5 de Efesios, versículo 25, acerca de la conducta del esposo. Y yo creo que él empezó a cambiar con su esposa. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Yo creo que él empezó a ser amable. Yo pienso que él empezó a ser cordial. Yo pienso que él empezó a ser tolerante, empezó a ser un hombre ejemplar ante su esposa. Porque mira, a veces nos preocupamos por dar un buen testimonio con la gente que no nos conoce, con los de allá de afuera.
¿Sabes dónde sí cuesta dar testimonio? En casa. Con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Ahí verdaderamente cuenta el testimonio. Yo creo que empezó a cambiar con respecto a sus hijos. Ahora, a veces como padres, o somos demasiado severos, o nos volvemos muy tolerantes, muy blandos. Y debe de haber un equilibrio. Debemos de saber escuchar a nuestros hijos. Hay quienes dicen, es que no seas padre, sea amigo de tus hijos. Y hay otros que se vuelven tan amigos que se vuelven compas, ¿verdad? Sí, entonces debe haber un equilibrio. No podemos ser solamente amigos y dejar de ser padres. Y yo creo que Obed empezó a cambiar. Y yo creo que les decía, hijos, es tiempo del devocional. Y los hijos dejaban el celular, la tablet, la computadora y decían, corre que papá está llamando al devocional. Y cuando él llama al devocional, al que hay que ir todos. ¿Sí me entiendes? Aquí hay que llamar a los papás también al devocional. Y empezó entonces a haber un temor de Dios, no un terror, no una fobia, no un miedo, un respeto a la presencia de Dios. ¿Sabes qué representaba el arca del pacto para el pueblo de Israel? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahora déjame te hago un poquito de historia. ¿Por qué el arca del pacto no estuvo por 40 años en Jerusalén, en Israel? Déjame te digo cómo algunos trataron con el arca del pacto. Y déjame te digo cómo pienso yo que trató Obed-Edom con el arca del pacto. Y entonces vemos que Primera de Samuel en el capítulo 4, dice que había conflicto, había guerra de Israel con los filisteos, y entonces los hijos de Elí dicen, traigamos el arca del pacto, los hijos del sacerdote, traigamos el arca del pacto. Dice que cuando llega el arca del pacto al campamento de los judíos, de los israelitas, dice que hay un gran alarido. Y lo escuchan los filisteos y dicen, ¿qué es eso? Y se enteran que el arca del pacto ha llegado y dicen, Dios está en el campamento. Y entonces dicen, esforzaos, oh filisteos, esforzaos y pelead como hombres. Y entonces los filisteos derrotan a los israelitas y capturan el arca del pacto y se la llevan. ¿Y sabes cómo la tratan los filisteos? Dicen que la meten al templo del dios Dagón. Ahí la dejan. Tú sabes lo que sucede, ¿verdad? Al día siguiente el ídolo Dagón está doblado, lo vuelven a levantar y al siguiente día no solamente está doblado, está hecho pedazos en el suelo porque no podía estar de pie delante de la presencia de Dios. ¿Qué sucede después de esto? Dice que entonces ellos, al ver cómo las plagas vienen, cómo los tumores, cómo la enfermedad, la peste viene, entonces dice que la llevan, hacen un carro nuevo y atan dos vacas y la llevan de regreso hacia Israel. Esto es ya en el capítulo 5. Y entonces dice que la dejan en casa de Abinadab, capítulo 7. Ahí la dejan, en la casa de Abinadab. Abinadab entonces prepara un lugar. Abinadab entonces designa a uno de sus hijos, Eleazar, para que cuide del arca del pacto. Esto es lo que sucede. Y ahí queda en la casa de Abinadab 20 años. Ahora, ¿cómo la trataron? Los hijos de Elí la trataron como un amuleto.
Los hijos de Elí dijeron, tenemos una emergencia, vamos a clamar a Dios para que nos responda. No sé si te suena parecido, ¿verdad? Alguno de esto lo vamos a poder comparar con nosotros. Mucho clamor, mucha necesidad en el momento de la angustia. Pero resulta que no respondió como ellos esperaban. ¿Cómo la trataron los filisteos? La trataron al igual que la idolatría. A veces nosotros también, de una manera quizás desapercibida, tenemos a Dios en nuestro corazón, pero tenemos también muchas cosas que hacen competencia con Dios. Y recuerda que tenemos un Dios que dice la Biblia que es celoso. Los celos de Dios no son celos enfermizos. Cuando dice que Dios es celoso, es que Él no permite, Él no compite, Él no está a la altura de nadie. Él es único. Aleluya. Y cuando Dios dice que es celoso, no es por su bien. Dios no demanda algo para sí en su celo. Dios busca nuestro bien. ¿Sí? Cuando Dios te cela es porque te ama. Y cuando Dios te cela es porque quiere tu bendición. Y entonces dice que entonces la mandan de regreso. Y llega a la casa de Abinadab. ¿Cómo la trata Abinadab? Abinadab sigue su vida igual. Es que solamente agrega el arca del pacto a su vida, a su estilo de vida. ¿Sabes que muchas veces nosotros así vivimos? Vivimos como vive cualquier ser humano allá afuera en el mundo. Solamente le agregamos que venimos a la iglesia el domingo. ¿Qué tienes de diferente? Yo voy a la iglesia el domingo. Los demás días vivo como vive cualquiera, pero el domingo es el día del Señor. Abinadab hizo algo similar. Dijo, arreglen ahí un campito y ahí pónganlo. Y tú, Eleazar, tú te encargas de que todo esté limpio, todo esté cuidado. Y siguió la vida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en todos estos lugares, en estos 3 lugares, por lo menos el arca del pacto estuvo. Pero en ninguno de ellos se da el aviso, como se dio el aviso en la casa de Obed, Dios ha bendecido. Ahora, yo me pregunto, la mayoría, y lo digo con mucho respeto, la mayoría de los que estamos aquí tenemos al Señor. ¿Alguien tiene al Señor? Amén. 3, 4, 5, 6, 7. Ya se están animando otra vez. Baja la mano. ¿Cuántos tienen al Señor? Eso. Ahora, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes para tus momentos de premura, de urgencia? Porque así lo hicieron los hijos de Eli. Traigan el arca para que Dios nos dé la victoria en la guerra. No les funcionó. ¿Cómo lo hicieron los filisteos? Ahí ponla junto al otro Dios. Esta es el área espiritual, ahí ponla junto al otro Dios. ¿Cómo la tratas tú? ¿Cómo tratas la presencia de Dios? ¿Convive ahí con tus sueños de grandeza? ¿La tienes a la par de tus metas para este próximo año? ¿Cómo tienes la presencia de Dios? Y luego dijo, llévensela, porque en lugar de que nos haga bien, nos ha ido peor. Llévensela. Y yo he escuchado a algunos, no, pastor, no, es que yo ya mejor le pienso, entre más me quiero consagrar, me va peor. No sé si tú has escuchado o a ti te ha pasado o al primo de un amigo le ha pasado, pero no, pastor, mire, me metí a ayunar. Ahora sí dije, ahora sí me pongo las pilas, año nuevo, propósito nuevo, me metí a orar y yo dije, este año sí, Señor. No, me quitaron el trabajo. No, pastor, me enfermé, me dio la gripe, me dio la influencia, me dio de todo, hasta la rioma me aparecieron y ya se me había quitado. Y empezaron. Es que quizás la tienes junto a otro Dios. Y luego se la llevan a la casa de Abinadab. ¿Y qué pasó en la casa de Abinadab? Dijo, sí, está bien, aquí déjenmela. Dijo, ahí tú te encargas, ahí ponla en ese rinconcito. Y pasaron 20 años. Oye, 20 años. ¿Y cómo estuvo la casa de Abinadab? Igual, como siempre. Sí, iba al culto el domingo, pero su casa estaba igual. Pero un día llega a la casa de Dios. ¿Y de qué forma?
¿De qué manera? Y yo creo que aquel hombre dormía por momentos de cansancio, porque apenas se despertaba, se acordaba que el arca del pacto estaba en su casa. Y yo creo que se levantaba e iba a una distancia prudente y se postraba y decía: Dios está en mi casa, Dios está en medio de mi hogar, en medio de mi habitación, Dios está en la sala de esta casa. Y yo creo que aquel hombre buscaba agradar a Dios en su caminar, en su pensar, en sus palabras, en su conducta, y empezó a cambiar en su relación con los demás. Oye, qué importante es que tú aprendas a madurar, a crecer, a cambiar tu conducta, tu trato con los demás, para que tus oraciones no tengan estorbo. Yo he escuchado, y bueno, quisiera que fueran son de broma. Yo he escuchado a algunos predicadores que dicen: a Dios no le importa cómo vivas mientras que tú vengas a la iglesia. Yo he escuchado predicadores que dicen: ahorita en el camino nos echamos un pleito con mi mujer. Yo le dije: no me importa lo que digas, yo soy un siervo de Dios. Por eso digo, ojalá sea en broma, porque a Dios sí le importa cómo vives, porque tú eres su hijo, eres su testimonio. Eres su carta de presentación. Y no vivas una vida de apariencia, no, que sea real tu comunión con Él. Y creo que fue lo que sucedió en la casa de Obed. Obed tuvo un temor reverente de la presencia de Dios que estaba en su casa, y empezó a cambiar su conducta, su trato. Esposas, ¿les gustaría que el arca del pacto llegara a su casa y empezara a cambiar ese marido gruñón? Sí. Esposos, ¿les gustaría llevarse el arca del pacto a su casa? Amén. Para que su esposa se empiece a sujetar. Ya lo dijeron amén las esposas, ¿no? Y empezó un cambio con los hijos, con los siervos, porque estamos ahí. Dejen solamente les leo. Efesios capítulo 5 nos habla acerca del esposo y la esposa, pero si le damos vuelta al capítulo 6, dice así: hijos, ahí estaba la casa de Obededón. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre tus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego dice a los siervos: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, etc. Y luego dice el verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, no dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y entonces, cuando cambia nuestro corazón a causa de Dios, de su presencia, quitamos todos los estorbos, se remueven todos los estorbos. Ahora, yo creo que Abinadab, que tuvo el arca 20 años, yo creo que era un hombre que oraba. Yo creo que era un hombre que decía: Señor, bendice mi casa, Señor, bendice mi matrimonio, Señor, prospera y bendice a mis hijos, Señor, que todo lo que yo hago, Padre, tenga el fruto, que tenga la bendición, que descienda tu gracia sobre esta familia. Yo creo que oraba. Pero yo creo que en la casa de Obed también se oraba. Pero yo creo que en la casa de Obed, más que se orase para la bendición, se oraba para que el corazón de ellos fuera grato ante la presencia de Dios. Y de pronto empezó a cambiar. Resulta que un día se levanta el esposo temprano y corta el pasto del jardín.
Y la esposa dice: ¿qué trae tu padre? ¿Qué le picó? Y luego resulta que empieza a pintar la fachada de la casa. Y resulta que le arregla el fregadero de los trastes. Yo sé que estoy pisando algunos callos por ahí. Porque cuando Dios toca nuestro corazón, cuando Dios vive en nosotros, nos tiene que empezar a transformar, a cambiar. Un día me dijo una esposa: pastor, ya se secaron las cubetas de pintura que compré, esperando que mi esposo me pinte la casa. Yo le dije: yo compro la pintura, ¿no? Tú la pintas. Se hizo piedra la pintura. Y me dice luego, enseguida, luego. Y los que pasaban por la casa de Obed decían: wow, no está igual, no es lo mismo. Yo creo que escuchaban a la doña, ¿verdad? A la esposa, que le decía: mi amor, mi vida, ya está el desayuno. Y yo creo que contestaba él: pichoncito, ya voy. Oye, se acabó la hostilidad. Se acabaron los rostros mustios, las palabras ásperas. Yo creo que antes, ¿verdad? Esto me lo imagino. Yo creo que antes le decía a la esposa al hijo: hey, tú dile a tu padre que ya está la comida. Papá, que ya está la comida. Dile a tu madre que ahí voy. ¿Verdad? No, cualquier parecido es una coincidencia. Y ya mejor le paro, no vaya a ser que en lugar de que salgan bendecidos aquí, salgan jodiándose ahí los esposos, diciendo al esposo: ya, ¿para qué viniste con el pastor a contarte? Empezó a haber un cambio. Oye, qué padre que la gente pasaba y veía aquellos campos, los trigales doblados, las espigas pegando al suelo. Pasaban los vecinos, los amigos, y decían: ay, Obed, qué hermoso ganado tienes. Y él decía: mis ovejas me están pariendo novio. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Y le decían: pero es que desde que el arca del pacto está en tu casa, ustedes son diferentes. Tu casa es diferente. Tus campos se ven diferentes. Tus ganados son diferentes. Y la gente decía: es a causa del arca del pacto que está en tu casa. Pero esa arca del pacto no estaba ahí como un adorno. El arca del pacto estaba ahí tomando el lugar central de sus vidas, haciéndoles cambiar su forma de ser, de pensar, de hablar, de comportarse, de conducirse. Y entonces los campos empezaron a sufrir las consecuencias. Este año se llama Año de la Cosecha. ¿Cómo quieres tu cosecha? ¿Escasa? ¿Apenas para no morirnos de hambre? ¿Cómo quieres tu cosecha? La palabra menciona, dice que puede ser al 30, al 60
o al 100 por 1? ¿Tú cómo la quisieras? ¿Al 100 por 1? Ahora, tú ya tienes la presencia de Dios. Tú ya tienes el arca del pacto en tu vida. ¿Cómo la vas a tratar? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué importancia le vas a brindar a esta presencia de Dios? ¿La vas a hacer como los hijos de Eli? ¿Solamente para los momentos de urgencia? ¿La vas a tratar como los filisteos que la pusieron ahí a competir a ver quién era más fuerte, si Dios o Dagón? ¿O vas a ser como Abinadab, que le dijeron, hay un rinconcito, ahí déjala? Y cada domingo yo vengo y me doy 3 golpes de pecho con eso. ¿O la vas a llevar y la vas a poner como centro de todo lo que es importante para ti? En el centro de tu familia, en el centro de tus relaciones, en el centro de tus negocios, en el centro de tus emociones, el centro de todo tu ser. La bendición se va. La bendición no solamente es una paz interior, aunque sí lo es. La bendición no solamente es que tú dices, ya soy salvo, aunque por la gracia de Dios todos somos salvos. Aleluya. La bendición se tiene que empezar a ver, a notar. Y desde luego Dios no te va a bendecir para que presumas. Pero cuando Dios te bendice no se puede esconder. La bendición no se esconde. La bendición se palpa, la bendición se ve. La bendición todos la disfrutan. Tu bendición va a bendecir a los que están a tu alrededor. Aunque no conozcan a Cristo, aunque no vengan a la iglesia, cuando Dios te bendice a ti, son bendecidos muchos. Por causa de tu obediencia son bendecidos muchos. Dice la Biblia que por causa de la obediencia de Abraham, toda la tierra fue bendecida. ¿Cómo quieres tu cosecha? Déjame, te llevo para terminar. Quiero leerte Efesios en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice Pablo, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estamos hablando de quitar estorbos. Y termino. Ahí, primera de Pedro capítulo 3, donde estábamos leyendo. Versículo 8. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Verso 13. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora vámonos un poquito atrás, capítulo 2, y el verso 15, y con esto vamos a terminar. Te invitaré a que te pongas de pie.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cómo se puede hacer el bien? Cuando el bien viene a nuestras vidas. ¿Cómo se puede hacer el bien? Cuando Dios nos transforma y cambia nuestro corazón, el corazón empedernido del pecado, lleno de iniquidad, lleno de inmundicia, y lo cambia en el corazón de gente que ahora tiene una actitud de sencillez.